Vamos a concluir las actividades del día de hoy con el doctor Encarnación Salinas. Él ya tiene habilitado, doctor, el control para ahora sí empezar con su presentación. Pero bueno, mientras el doctor se prepara, me voy a permitir leer una semblanza al respecto de la trayectoria del doctor Encarnación Salinas Hernández. Él es doctor en física por el Departamento de Física de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Es profesor investigador desde 1994 en la ESCOM, es decir, ha visto pasar generaciones importantes de estudiantes y también de profesores de aquí de la escuela. Cuenta con artículos de investigación con refereo estricto internacional JCR. Ha dirigido tesis de licenciatura, así como de maestría en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. También varios trabajos terminales en la ESCOM. Asimismo, ha dirigido 9 proyectos de investigación de la CIP y ha pertenecido a los sistemas de becas SNI, EDI y COFA. Y bueno, en la conferencia que nos trae el día de hoy, pues también es muy interesante porque dando pie o dando seguimiento a esta conferencia del maestro Cristian, bueno, pues el maestro Encarnación también nos va a hablar de un nuevo camino para encontrar las sumas infinitas de los inversos de los números naturales de potencia par, que a este momento pues ya hemos de estar muy familiarizados dada la plática que vimos hace un momento al respecto de los números complejos. Y bueno, pues le vamos a ceder la palabra entonces al doctor Encarnación Salinas y bienvenido. Creo que el doctor todavía se está preparando. Vamos a darle un momentito para que termine de... Ah, creo que no lo escuchamos. A ver si le puede usted subir un poquito. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos fuerte y claro. Ok. ¿Sí se escucha bien? Sí, claro que sí, lo escuchamos muy, muy bien. Ok. eh, Buenas tardes a todos. De entrada, gracias por la invitación. Hace rato, bueno, los panelistas han comentado que este evento es importante para uno, pero sobre todo para los estudiantes. En ese sentido estoy de acuerdo con ellos completamente. Es una oportunidad por parte de uno para motivarlos y sobre todo para que se den cuenta que lo que están aprendiendo en las distintas materias de matemáticas, ahí en SCOM en particular, esos conocimientos que están adquiriendo de alguna forma tienen aplicaciones que quizás en algunos casos no sea precisamente de su interés. Sí existe la posibilidad de conectarlos para construir nuevo conocimiento que va más allá del que está en las aulas. Y en ese sentido yo creo que esta serie de pláticas puede ser muy estimulante para ellos. Bien, eh, como lo comentó la doctora Claudia Celia, el tema de esta charla, su nombre es un nuevo camino para encontrar las sumas infinitas de los inversos de los números naturales de potencia par. El tema quizás es un poco extenso como lo puse, pero estrictamente hablando no es otra cosa más que la extensión o la generalización de lo que se llamó el problema de Basilea. El problema de Basilea fue un problema lanzado, digamos, hacia el mundo de los matemáticos allá por los años 1700 por Jacobo Bernoulli. El origen de este problema este, lo provoca Pietro Mengoli, porque es un problema cuyas raíces tiene que ver con la teoría de números y trata precisamente de sumas infinitas
pero de inversos de los números naturales, en particular de los cuadrados. Y bueno, un poco más adelante ya daré detalles de esto. En este trabajo colaboramos un servidor, Encarnación Salinas Hernández, el doctor Gonzalo Ares de Parga, que es profesor e investigador de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, el maestro de Ciencias Abelardo Santalla Quintas y Marta Paola Ramírez Torres, que es mi estudiante, que por cierto, este tema de este trabajo es su tema de tesis allá en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Por alguna razón no se pudo graduar el año pasado y bueno, esperemos que este año pues sí se pueda graduar. Ya como parte del desarrollo del trabajo, primeramente vamos a presentar los antecedentes del problema de Basilea, del cual yo ya comenté algo al respecto. El segundo tema para desarrollar está la solución propuesta por Euler al problema de Basilea. El tercer tema a desarrollar sería recordar un poco a Fourier. Este sería un extracto de lo que acaba de comentar un poco más a detalle el profesor Cristian, que acaba de dar su charla. Sería un extracto nada más realmente. ¿Por qué? Porque va a ser el sustento o la base para construir el método desarrollado por nosotros para darle solución al tema que es la suma de los inversos al cuadrado, sumas infinitas, y de hecho la generalización, ¿no? Y bueno, las conclusiones. Bueno, entonces como antecedentes les comentaba yo el problema de Basilea. El problema fue planteado originalmente por Pietro Mengoli en 1650 en su trabajo Novae Quadrature Arithmeticae y formalmente corresponde, como les había comentado, un problema de teoría de números. Y aquí está de forma explícita, ¿verdad? Es encontrar el resultado de la suma infinita dado como 1 más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 3 al cuadrado, etcétera, etcétera, más 1 sobre n al cuadrado. Aquí quiero aclarar que el n es natural. O sea, obviamente no se van a poner todos los números, pero una suma infinita quiere decir que el n puede ser 1 millón, 10 millones, 20 millones. Y entonces, todos los números que están aquí considerados, pues es una cantidad pues descomunal, ¿no? Entonces, nada más aquí como comentario, en aquella época fue un problema lanzado por Johann Bernoulli, como lo comenté también hace un momento, y que en aquel entonces hubo varios intentos por resolverlo, muchos fracasaron. Incluso en estas fechas estarán de acuerdo que, así como se plantea, es un problema pues nada fácil, ¿no? De hecho, aquí este monito, pues sí muestra su preocupación, ¿no? O sea, no es nada fácil. Históricamente, varios matemáticos intentaron resolver el problema, como John Wallis, en su trabajo de aritmética infinitoria en 1655, así como Leibniz, a través de una carta que le fue enviada por Oldenburg en 1673. El propio Leibniz hizo varios intentos y no lo pudo resolver. Y bueno, el problema fue creciendo y cada vez haciéndose más famosa, ¿no? Otros también que lo intentaron fueron los hermanos Bernoulli, Johann y Jacobo. En particular, Jacobo fue uno de los más interesados. De hecho, Jacobo fue el que lanzó el problema como tal, el problema de Basilea. ¿Por qué el problema de Basilea? Porque él lo intentó y él vivía en Basilea, así como Leonardo Euler, Basilea, en Suiza. Y entonces lo lanzó como tal, ¿no? El problema de Basilea, y de ahí viene su nombre. Hasta que finalmente Leonardo Euler, el prodigioso Euler, logra hallar un camino para resolverlo en 1736 y logra la generalización de sus resultados en 1748. ¿Por qué generalización? Porque haya el resultado para esta fórmula, que aquí estoy, no sé si se alcanza a ver el ratón, estoy señalando. De hecho, para k igual con 1 sería el caso particular de la suma, lo que daría el problema de Basilea. Para k igual a 2 ya empieza a crecer, no sea las sumas infinitas de los inversos de cuarta potencia y así, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hizo
Euler para solucionarlo. Bueno, aquí digamos que se muestra un avance enorme que él tuvo en 1731, cuando haya sin calculadora los primeros 20 dígitos de dicha suma al considerar solo los primeros 1000 sumandos. Fíjense, los primeros 1000 sumandos, incluso ahorita, se escucha un poco descabellado. Imagínense en aquella época donde no había calculadoras, menos computadoras, aparatos mecánicos, no había nada de eso. Entonces, evidentemente, pues, era un resultado pues muy interesante en aquella época, ¿verdad? Y bueno, aquí les presento a Leonardo Euler, algunos quizás ya lo conozcan. ¿Cómo le hizo Leonardo Euler para darle la solución al problema de Basilea? Bueno, pues lo que hizo fue, a partir del desarrollo en series de Taylor de la función seno, de la función trigonométrica seno, bueno, aquí está el desarrollo. Lo que hizo posteriormente fue dividir sobre X, desde luego considerando que X sea distinto de cero, distinto no tenga singularidad. Y entonces, ¿qué fue lo que hace? Ya que es el desarrollo en series, al dividir entre X queda esta expresión simplificada, la ecuación 1. Entonces, bueno, uno puede hacer el cambio de variable y decir que ahora esta serie puede estar expresada como el X cuadrada, renombrarla como Z, y entonces quedaría de esta forma, ¿no? Y bueno, entonces, esta suma se puede factorizar en principio por esta expresión, estos productos infinitos. Y esto suena natural porque ya se sabía en aquella época que las raíces de la función seno pues eran más menos pi, más menos 2pi, etcétera, ¿no? Pero en este caso, como se consideran ahora los términos cuadráticos en la variable z, por eso se aseguraba la descomposición de esta forma. Entonces, como este desarrollo viene del seno de x entre x, entonces, pues bueno, establecido la igualdad de 3 con 1, ¿verdad? Que está aquí, seno de x, que es de donde nace todo. Bueno, pues entonces seno de x entre x se aseguraba que era igual a este desarrollo de productos infinitos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es considerar el segundo coeficiente de la expresión 2. En este caso contiene la expresión 2, la expresión es esta, ¿no? El segundo coeficiente sería menos 1 entre 3 factorial, y empatarlo con, vamos a regresarnos, con el primer término que involucre el producto de x cuadrado. Es decir, hay que desarrollar todo este producto, ¿verdad? Con cuidado, e ir factorizando lo que tenga x cuadrado. Y bueno, una vez que se hace eso, entonces se logra empatar 1 entre 3 factorial igual a todo esto, toda esta expresión. Y bueno, esto que está aquí es equivalente a lo que está aquí abajo. Entonces, si yo despejo lo que me interesa, que es precisamente esta suma infinita, que es lo que está aquí, ¿no? De hecho, pues va a ser igual a quién, pues a pi cuadrado sobre 6, ¿no? Aquí despejando. Poner pi cuadrado entre 6 o llamarle z evaluado en 2, es resolver realmente el problema de Basilea, pero aquí se menciona z evaluado en 2 porque esta z tiene que ver con la famosa función z de Riemann. Ya posterior al trabajo de Euler, resulta que Bernard Riemann retoma su trabajo y ya lo expande hacia los complejos y ya lo bautiza, bueno, actualmente se le conoce como la función z de Riemann. De ahí el por qué aquí se considera como un caso particular la función z de Riemann evaluada en 2, que no es otra cosa más que esta suma infinita. Y bueno, aquí está el primer momento donde aparece este resultado sorprendente, que en su momento fue interesante. Sin embargo, no fue tan sencillo para Euler porque el propio Johann Bernoulli le hizo críticas a su trabajo. Hubo detalles que no lo convencieron. Entonces, ¿qué fue lo que hace Euler? Desarrolló el tratamiento por otros caminos, busca otras alternativas, hasta que en 1748, en su introducción en análisis infinitorium, en 1748, pues tiene el atrevimiento, fíjense, de hallar las sumas infinitas de los inversos de potencia par. ¿Sí? Entonces,
esta expresión evaluada o vista como la función z de Riemann evaluada en 2K, obtuvo este resultado. Este resultado históricamente es un trabajo muy valioso. De hecho, aquí en su resultado involucra este B mayúscula subíndice 2K, tiene que ver con los números de Bernoulli. Y este trabajo en sí es el primero que se encontró para las sumas infinitas de la potencia impar. ¿Por qué digo el primero? Porque en el paso de los años o incluso de los siglos, han habido muchas versiones o varias alternativas de poder reproducir, no tanto esta fórmula, obviamente no, pero sí a los mismos resultados a los que iba a llegar, a los que estuvo llegando Leonardo Euler. Y bueno, entonces este resultado por sí es un resultado muy interesante. Y bueno, aquí este mono dice que sí está fea la expresión, ¿no? Aquí se presentan algunos valores de la función o de la expresión de Euler, que es la generalización del problema de Basilea, para k igual a 2. Entonces aquí, por ejemplo, para k igual a 2 serían las sumas infinitas de los inversos de los naturales de potencia 4, ¿verdad? O potencia cuarta, y cuyo resultado es pi a la 4 sobre 90. Para k igual a 3 serían las sumas infinitas de los números naturales inverso de potencia 6, ¿verdad? Y aquí en este caso da como resultado pi a la 6 sobre 945, y lo mismo para k igual a 4, ¿verdad? Las sumas de las potencias octavas inversas, y que me da pi a la 8 sobre 9450. Bueno, como les había comentado, esto que voy a mencionar a continuación sería una especie de extracto de lo que acaba de comentar el profesor Cristian sobre la obra de Fourier. El trabajo de Fourier, que es un trabajo pues muy, muy importante, sobre todo actualmente en el desarrollo de las comunicaciones geniales. Un trabajo cuyo origen es una publicación de 1822, en teoría analítica del calor. Aquí, ¿cuál será la forma correcta de nombrarlo? Teoría analítica de la Chelio. Bueno, no sé realmente cómo se deba de leer, pero teoría analítica del calor. Bueno, entonces, lo interesante de este tratado es de que se introducen las bases de lo que hoy se conoce como el desarrollo en Fourier, y de lo que se trata es de que se asegura de que cualquier función analítica f de x definida en el intervalo de menos L a L puede ser expresado como un desarrollo de series infinitas que involucran a las funciones senos y cosenos. Y bueno, esta expresión para los alumnos de SCOM que estén llevando matemáticas avanzadas o que la hayan llevado, pues yo creo que pues es muy conocida, y es realmente la que vamos a usar un poquito más adelante cuando veamos el desarrollo de nuestro método de nosotros para poder llegar a reproducir los resultados de Euler. Y bueno, aquí en el desarrollo de Fourier, el A0 se calcula de esta forma: 1 sobre L, el L en este caso se le conoce como el periodo de la integral de menos L a L f de x de x, y el AN se define como un en L, la integral de menos L a L f de x coseno de n pi x sobre L de x, y el Bn, bueno, de la misma forma, pero ahora con la función c. ¿Okay? Y bueno, como también lo comentó el profesor Cristian, pues Fourier nunca imaginó de las implicaciones enormes de sus resultados, tenían impacto en ingeniería como en las comunicaciones, tratamiento de señales y muchos más resultados, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste nuestro método para reproducir lo equivalente encontrado por Leonardo Euler? Consideramos el desarrollo en series de Fourier de la función f de x igual a x cuadrado, que esté definida de menos 2 a 2, y bueno, después de unos cálculos directos, no es difícil darse cuenta que esta función va a poder expresarse como esto, ¿no? 4 tercios más 16 pi cuadrada sobre pi cuadrada, la suma infinita de n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n coseno de n pi x sobre 2, y todo entre n cuadrada. Aquí el 4 tercios
aunque ya se calculó, vamos a llamarle C2, porque nos vamos a dar cuenta que es una forma de ir viendo cómo se va a ir construyendo el algoritmo para ir reproduciendo poco a poco nuestros resultados que nos interesan, ¿no? Y bueno, entonces aquí, como ya se comentó, el C2, pues no es otra cosa más que el A0/2, y en este caso dio 4/3, como les había dicho. El AN, se hizo el cálculo y dio -1 a la n, pues por 16 sobre pi cuadrada entre n cuadrada, y bueno, que no es otra cosa lo que está aquí, ¿verdad? Se puso de manera explícita, y si se dan cuenta, aquí no aparece ningún coeficiente que multiplica las funciones seno. ¿Por qué? Porque pues los valores Bn son 0, que es precisamente lo que aquí se dice, ¿no? Todos los Bn son 0, y por eso no aparece en el desarrollo. Ahora bien, si en este desarrollo que acabamos de mencionar se hace la evaluación, ya sea de x igual a 2 o de x igual a -2, no importa, porque estrictamente hablando, aquí la función coseno es par, y aquí el valor de x, bueno, aquí se hizo la evaluación, pero es par, no va a importar si se evalúa x igual a 2 o a -2, entonces, por eso es indistinto. Entonces, aquí se hace la evaluación, se hacen las simplificaciones, bueno, aquí por ejemplo coseno de n pi, estrictamente hablando da -1 a la n, ahorita un poco más adelante lo comento, y entonces aquí ya está -1 a la n por -1 a la n está -1 a la 2n, ¿ok? Entonces queda esta expresión, y bueno, aquí está lo que acabo de comentar, de hecho da lo mismo valor coseno de n pi que coseno de menos n pi, en ambos casos da -1 a la n, y bueno, la simplificación ya un poco más, con un poco más de cálculos me queda esto. Y despejo lo que me interesa, que es la suma infinita del 1 sobre n cuadrada, ¿verdad? Que es lo que me interesa. Y al hacer las cuentas me da precisamente pi cuadrada sobre 6. En otras palabras, con este cálculo sencillo, lo que se está haciendo es reproducir el resultado que obtuvo Leonardo Euler, perdón, en 1736, y lo que tiene que ver precisamente con el famoso problema de Basilea, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la expresión 6 la reacomodamos de esta forma? Es decir, la constante C2 que estaba de este lado, bueno, aquí, la paso hacia acá. Acuérdense que viene siendo el f2 de x, pues lo paso a la constante C del otro lado, aquí. Y luego yo agarro y hago la integración aquí de este lado y de este lado, y voy a definir una función f de 3, que depende de x. Entonces, cuando hago eso, aquí está, defino f de 3, integra. Entonces voy a integrar aquí, me da esto, ¿ok? Y al integrar del otro lado donde estaba la función coseno, bueno, aquí está todavía para integrarse, aquí está indicado que se va a integrar. Pues cuando se integra, se evalúa de 0 a x, pues me queda esto, ¿no? Ya evaluado. Entonces aquí, por ejemplo, el seno en 0 me da 0, entonces ya nada más me queda esto. Y más una constante C3, que se puede calcular, y ahorita vemos de manera explícita cómo se calcula. Y aquí lo interesante es de que esta función, una vez que se integró, me queda esto. Pues lo que tenemos es esta expresión que es x a cubo sobre 3 menos 4 tercios de x, que se iguala con esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que este polinomio, su desarrollo en Fourier es esto precisamente. ¿Ok? En donde C3 se puede calcular partiendo de este polinomio. De hecho, los cálculos aquí están. El coeficiente AN da 0, el coeficiente BN da esta expresión, y el coeficiente C3, que es el que acabo de decir, que se puede calcular, es A0 sobre 2, y es igual a un cuarto, bueno, a 2 en la función f de 3 de x, y bueno, en este caso, pues me da 0. En otras palabras, la función f de 3, que es esta expresión x cúbica sobre 3 menos 4 tercios de x, quiere decir que su desarrollo en Fourier pues va a ser esto, ¿ok? Esto va a ser la ecuación 8. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es ahora definir una función f4 de x, y que quiere decir que se construye, fíjense, de esa misma forma, ¿no? F de 4x va a ser la integral de 0 a x, la f de 3 de x que acabo de calcular, menos el C3. Quiero
comentar que el C3, a pesar de que se calculó hace un momento y que dio 0, a ver, nomás déjenme, aquí está, ¿no? C3 hizo el cálculo y da 0. Se va a poner únicamente digamos, por trámite para que se den cuenta cómo se va construyendo el algoritmo. Entonces, cuando yo hago la integración aquí, ¿verdad? Aquí se pone el C3, aunque ya sabemos que da 0, se sale la integración, me queda esta expresión ahora. Y esto se iguala, aquí, si se dan cuenta, aquí ya está hecho la integración, y queda en términos de las funciones coseno, pero evaluado en X y evaluado en 0. Esto lo separo en dos sumatorias, que aquí están. Y esto se iguala, por un lado, con esta misma expresión, y resulta que a esta expresión le voy a llamar C4. ¿Por qué? Porque hemos estado diciendo que si yo tengo este polinomio y lo veo como un desarrollo integral de Fourier, pues va a ser igual a este desarrollo más una constante. Ahorita vamos a ver un detalle que descubrimos nosotros en el proceso de los cálculos para obtener los resultados que queríamos, en donde al asegurar que esta serie infinita se podía empatar con esta constante C4, en donde C4 se puede calcular por el propio tratamiento de Fourier, acuérdense que está relacionado con el A0 sobre 2, encontramos algún dato curioso que ahorita se va a comentar, ¿no? Bueno, entonces, lo que sigue en principio, a ver, ok, el AN sería, cuando se calcula de manera explícita el desarrollo de Fourier, de esta expresión, que me da la constante C4, resulta que el AN pues va a ser precisamente menos 64, y luego por menos 1 a la N, y a la 4 sobre n a la 4, y el BN da 0, ¿ok? El C4 que les acabo de comentar, que se puede calcular por el propio desarrollo de Fourier, que es el A0 sobre 2, me da menos 28 entre 45. Eso quiere decir que la función f de 4, que es este polinomio, lo puedo expresar como esta expresión, ¿no? Que es la ecuación 10. O equivalentemente lo puedo ver también de esta forma. Aquí viene el dato curioso. Yo les había dicho que de la expresión 9, a ver, permítanme regresar, la expresión 9, aquí está, que yo podría empatar esta serie infinita con esta constante C4, que en principio lo puedo calcular aplicando Fourier. Bueno, pues resulta que cuando hago esto, sucede algo curioso. Por un lado, estoy diciendo que esta igualdad debe de cumplirse, pero por otro lado, yo ya encontré que C4 es menos 28 entre 45. En otras palabras, esta igualdad se cumple. Si yo de aquí despejo esta suma infinita, resulta que me va a dar 7 pi a la 4 sobre 720. Bueno, esta es una suma infinita que se desprendió de los cálculos que estamos haciendo. No esperábamos obtener algún resultado para por ejemplo, encontrar resultados para sumas infinitas es algo que es complicado. Entonces, este fue un resultado que se desprendió de nuestro análisis para ir buscando los resultados que encontró Euler, ¿verdad? En la generalización de las sumas infinitas de los pares. Este fue un resultado que se obtuvo, que se desprendió de ahí. A ver si me explico. Entonces, esto es algo curioso que, bueno, en el proceso, en el desarrollo del trabajo, nos fuimos dando cuenta que fue una especie de ganancia extra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es evaluar igual, en x igual a 2 o x igual a menos 2, da lo mismo. Entonces, en la izquierda, en la derecha se igualan, se hacen las simplificaciones, y ya esto es equivalente a ponerlo de esta forma. Despejamos lo que nos interesa, que en este caso es las sumas infinitas de potencias, bueno, de números naturales inversos, de potencia 4, de potencia cuarta, y lo que obtuvimos fue pi a la 4 sobre 90. O sea, en otras palabras, estamos ya reproduciendo ahora para k igual a 2 lo que obtuvo Leonardo Euler, ¿no? Y bueno, siguiendo el mismo razonamiento, por eso les digo que es un algoritmo, ahora se define el N5, perdón, el f de 5, como la integral de 0 a x del f de 4 menos c4, diferencial de x, que bueno, yo conozco quién es f de 4, conozco c4, hago la sustitución, integro, y del otro lado, pues también tengo que hacer la integración. Cuando integro la función coseno, que era lo que aparecía, ahora me aparece un seno, tengo que evaluar el 0 y en x,
este término se me va a ir y me va a quedar simplemente esto. Entonces, aquí aparece una constante C5, ¿verdad? Y esta constante C5, igual, si yo hago los cálculos, como se han hecho previamente, por ejemplo, para C3, se obtuvo que es 0, sería para los impares. C5, si se hace el cálculo, también da 0. De hecho, si yo siguiera haciendo este desarrollo para un C7, también tendría que dar 0, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces me queda esta expresión F5 definida como esta forma. Pues yo puedo definir un F6 como la integral de 0 a x, o ahora como un F5 menos C5, aunque insisto, C5 yo sé que es 0. Al integral me da esto, y por el otro lado, al integral me queda esto. Acuérdense que evalúo yo en x y evalúo en 0. Lo separo en dos sumas infinitas, y el primero va a corresponder al desarrollo de serie de Fourier, como se ha estado haciendo, y el segundo es una serie que yo no sé cuánto vale, pero sí sé que se puede empatar con esta constante 6, es que lo puedo calcular como lo hemos estado haciendo para los C subíndice 2, ese sí se puede calcular, ese no da 0. Y bueno, entonces, en este caso el C6 se hace el cálculo, como les digo, y si es número par no da 0, en este caso me da 248 sobre 945, se hace la sustitución y posteriormente, como se ha estado haciendo, se evalúa en x igual a 2 o menos 2, no importa. Y bueno, se despeja lo que nos interesa, en este caso es las sumas infinitas de los naturales potencia 6. Y bueno, hago el despeje y me da pi a la 6 sobre 945. Eso quiere decir que acabo de obtener el, la tercera expresión en la lista del desarrollo que obtuvo Fourier en su fórmula de 1748. Acabo de reproducir el tercer resultado. Bien, aquí está, ¿no? Ya de manera resumida. En otras palabras, todo lo que se ha hecho anteriormente se puede ver de esta forma resumida. Para resolver el problema de Basilea, que es la suma de los inversos de los cuadrados, que es pi cuadrado sobre 6, se puede ver como pi cuadrado sobre 16, la F2 se valora en 2 menos la constante C2. Ahora, para encontrar cuánto vale las sumas infinitas de los inversos naturales a la cuarta potencia, que me da pi a la 4 sobre 90, se puede ver como pi a la 4 sobre 64, no menos, y por la función F4 evaluada en 2 menos C4. Y así también, ¿no? Para la potencia 6. Aquí, de hecho, en esta expresión 15 está la generalización. Aquí está la expresión 15, perdón. Está la generalización y se especifica como, aquí, por ejemplo, va cambiando el signo, por eso aquí da menos. Y viene siendo nuestra fórmula, por decirlo así, donde el F subíndice 2K y la constante C subíndice 2K, pues aquí están definidas, ¿no? Así se van construyendo. Fíjense, por ejemplo, el FN está en términos del N-1 anterior, y donde se involucra también el Cn-1. El Cn-1 siempre vale 0 si este N-1 es 2K más 1, es decir, es impar, como lo hemos estado diciendo. Y vale esta expresión si este n-1 pues es par, es decir, de la forma 2K, ¿no? Por otro lado, el C2K, que está definido de esta forma, es igual a esta suma infinita, que viene siendo la generalización de lo que nosotros le llamamos la ganancia, porque no estaba en los planes obtener estos resultados, ¿no? Y bueno, el trabajo que acabo de comentar fue publicado con fecha del año pasado, en el volumen 24, el número 1 de la revista de morfismos del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAP. Viene siendo, digamos que la carátula. Aquí está, en la revista Morfismo, miren, aquí están los detalles. El contenido, bueno, aquí solamente por número suelen publicar 2 o 3 trabajos, en este caso fueron solamente 2 trabajos, el primero es el de nosotros, aquí está, el trabajo que aparece mi nombre, el de Abelardo, Gonzalo, etcétera. Y esta es la primera página del trabajo ya publicado, ¿no? La revista Morfismos.
Y bueno, pues aquí están algunas bibliografías, como yo les había comentado. Este, Han habido varios trabajos que reproducen los mismos resultados de Euler de 1748, cuando generaliza el problema de Basilea. Algunos de estos trabajos tienen que ver con cálculos probabilísticos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí hay más bibliografía. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Encarnación. Pues siempre la verdad es que sus pláticas son amenas, chistosas, divertidas, pero también al mismo tiempo, eh, pues requieren una gran concentración de parte de todos los asistentes, porque bueno, sin lugar a dudas, el desarrollo matemático que hicieron en este trabajo, pues la verdad es que si uno no lo sigue con cuidado, pues uno puede a lo mejor en algún momento dado decir, chispas, me perdí en un cálculo, ¿no? Y bueno, le agradecemos mucho por esta presentación. Y bueno, ahora quisiera que diéramos pie a algunas de las preguntas de parte de nuestra audiencia. Las pueden ir poniendo aquí en la sección de PIR. Y bueno, a mí me gustaría iniciar con una pregunta para usted. Y sería, sobre todo para nuestros estudiantes, que como usted ya lo mencionó al inicio de la charla, que estas pláticas son precisamente pensadas para ellos, al respecto de la importancia que tienen las series infinitas, refiriéndonos en particular, por ejemplo, para los estudiantes que están llevando ahorita cálculo aplicado, ¿no? Por ejemplo, cálculo aplicado de ISC, en cuyo temario, pues sí, ven series infinitas y en algún momento, pues no ven, ¿no? No ven claro de cuál sería la importancia, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor usted nos pudiera aclarar con todo este desarrollo que usted ha hecho en esta investigación, para estos estudiantes, ¿cuál sería la importancia o la recomendación al respecto de estas sumas infinitas? Pues lo que pasa es de que a lo mejor hablar de sumas infinitas en el fondo es madurez. Ay, se nos bajó el volumen, profe. No sé si algo Sí. pasó por ahí. Ya lo escuchamos muy bajito. Ah, Ya, lo pues escuchamos bien. sí, que se habrá movido. Sí, les decía que hablar de sumas infinitas en el fondo yo creo que quizás sea madurez, porque, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos muchos años hacia atrás, ¿no? Cuando uno en la primaria, ¿no? Hablan de sumas, restas, multiplicaciones. A esta edad no se tiene mucho sentido, ¿no? Se aprenden las cosas de manera muy mecánica. Y ya con el paso del tiempo uno va descubriendo que aparecen, pues, bueno, quizás sea una exageración, pero esto sí aparecen en problemas cotidianos, ¿no? Cuando uno va a la tienda, pues, tiene que hacer las cuentas correctas. Pero en el fondo es un problema de madurez. Igual aquí, igual aquí es un problema de ir madurando el concepto. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a estos resultados, este, uno mismo puede ser hasta cierto punto incrédulo, hasta que uno va haciendo el desarrollo y uno va confirmando que en efecto sí se cumple. De hecho, cuando obtuvimos los primeros resultados y fuimos reproduciendo lo que está publicado, ¿no? Por ejemplo, en el Google, ¿no? Uno se va al Google y se mete en función Z de Riemann y para los números impares y aparece la fórmula de Euler, uno va enterándose a qué resultado llegar. Entonces, cuando uno iba haciendo estos cálculos y uno fue reproduciéndolos, pues en ese momento uno se fue dando cuenta que en efecto, a pesar de que sea algo quizás muy aparatoso, finalmente sí se puede manipular, se puede trabajar, incluso se pueden obtener resultados y reproducir resultados que no se esperaban. Por ejemplo, estas sumas infinitas que fueron una especie como de, este, pues no sé si de regalo, porque no estaba en nuestros planes obtener esas sumas infinitas, la convergencia exacta, porque
esto, o digamos, si uno se va al paquete de matemático a cualquier otro y empieza a evaluar datos, después de muchas sumas, uno se va a enterar que se va a converger a eso, a ese resultado al cual nosotros llegamos. Entonces, yo creo que al final de cuentas es un problema de madurez, que es un proceso lento y que pues es poco a poco, ¿no? Y efectivamente, doctor, sí, yo coincido con usted, sobre todo para que nuestros estudiantes pues no se desanimen cuando a la primera de cambio quizá a lo mejor no entienden bien de qué va el tema de series, ¿no? Como el doctor dice, bueno, es un problema de más bien ir madurando poco a poco los conceptos. Y bueno, la primera parte que parece muy, muy importante es la de la reproducibilidad, ¿no? O sea, primero intentar reproducir los resultados que ya se conocen, que ya se tienen en las referencias, en la bibliografía, y eso nos va a ir generando precisamente poco a poco esta seguridad y esta madurez en los procesos que vamos realizando. Y bueno, también quisiera yo hacerle una última pregunta, ya que todavía, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero sí quisiera aprovechar, porque ahorita acaba usted de mencionar, ¿no? Precisamente, no, pues uno mete esto en Wolfram Alpha o lo mete en matemática, así, y bueno, pues obtiene uno, pues un resultado numérico que quizá a lo mejor coincide con la convergencia de la serie. Y bueno, y la pregunta mucho va en el sentido de muchas cosas que luego como estudiantes hacemos, ¿no? De utilizar los programas matemáticos a veces como un sustituto del conocimiento que en teoría deberíamos de estar adquiriendo en el quehacer, en el papel, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene usted al respecto de pues estas dos formas de trabajo, ¿no? Trabajar con la tecnología, entiéndase, con matemática, MATLAB, Wolfram Alpha, versus el trabajo en papel. ¿Qué opinaría usted a ese respecto? Pues mira, de entrada se me hace muy interesante tu pregunta, porque ese es algo que nosotros mismos, los compañeros, lo hemos planteado este, todavía cuando estábamos antes de la pandemia tomando café. Es muy interesante tu pregunta, porque yo personalmente, y creo que he coincidido con algunos de mis compañeros, que es crucial que uno tenga muy claro el proceso de cómo se va generando el conocimiento y cómo se va construyendo este. Eh, por ejemplo, algunos decían, es como los niños, otra vez vamos a regresar a la primaria, ¿no? O a la secundaria, que son muy hábiles para manejar su calculadora o su tableta, no sé, desde la primaria ya la manejan. Pero en la práctica no saben ni siquiera sumar, y olvídate de los quedados, las sumas o las restas. Como que los conceptos no los tienen bien arraigados y por lo tanto su forma de razonar pues está muy limitada, porque evidentemente ya a medida que se va acrecentando la exigencia, bueno, no sé, ya entrando al álgebra, pues ya todo se desbarata, ¿verdad? Y descubren ellos que pues, hubo mucho que aprender. Entonces, en ese sentido, si lo trasladamos esto a nivel superior, pues las cosas se complican mucho más. Por eso yo creo que es muy importante que se den las bases como debe de ser desde la primaria, secundaria, bachillerato, bien, bien estructurado, bien explicado, bien dosificado, para que el concepto se vaya madurando y a medida que se vaya avanzando, en verdad se logre ese engranaje que es el que ayuda a madurar los conceptos cada vez más sofisticados. Porque si los huecos o las lagunas que van acrecentándose desde secundaria o preparatoria, eso explica por qué luego los estudiantes luego tienen muchos problemas, problemas de cálculo, ¿verdad? Siendo que el trasfondo pues, quizás sea álgebra, por ejemplo, allá ni siquiera el cálculo, sino el álgebra. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante que se vaya haciendo, dando un seguimiento adecuado. Ahora, luego estos mismos chicos caen en el error de apoyarse en los paquetes que acabas de decir, y es muy cómodo porque ahí los resultados los salpica con una facilidad. El problema está en que no entienden lo que está pasando en el fondo, en el trasfondo. No entiende. Entonces, en ese sentido, ya como que pierde este,
pierde relevancia en manipular información que no entienden el trasfondo, cómo funciona, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que se tiene que tener en ¿cómo se llama? Como bases, como sustentos para poder explicarse los resultados que arroje el matemático, el MATLAB o cualquier otro paquete. Pues en ese sentido sí es muy importante. Yo lo que diría que no sería malo hacer uso de la herramienta siempre y cuando uno sea consciente que sí tiene información suficiente para poder entender los resultados que arrojen los diferentes paquetes. Si se tiene sustento, pues yo no lo veo mal, como para certificar, como para verificar lo que uno ya sabía que iba a pasar, estoy de acuerdo. Exactamente. Sí, maestro. Pues sí, que nos quede a todos como una gran enseñanza esto. O sea, la tecnología es para usarse, ¿verdad? Y bueno, la podemos utilizar mucho a nuestro favor. Sin embargo, bueno, pues es importante que también tengamos como estudiantes de la ingeniería los conocimientos básicos. Como dice el doctor Encarnación, a veces el problema no es tal cual, pues el cálculo o la matemática avanzada, sino quizá a lo mejor todo lo que ya traemos cargando de deficiencias, pues desde a lo mejor desde aritmética, ¿verdad? Desde sumar un quebrado, resolver una ecuación lineal, etcétera, ¿no? Entonces, pues son muy, muy valiosas y muy importantes estas reflexiones que hace el doctor Encarnación. Y bueno, aquí en el chat estoy leyendo al respecto de unas recomendaciones que nos está haciendo el maestro Cristian Alejandro. Si ustedes observaron, íbamos como muy de la mano con las últimas charlas, todas en el sentido justamente de desarrollos matemáticos importantes en la historia. Y bueno, pues aquí nos pone el maestro Cristian Alejandro. Bueno, nos hace una contribución de un video que muestra gráficamente el problema de Basilea y series infinitas sobre el que habló el doctor Encarnación. Nos pone ahí un enlace, el cual les invitamos también que lo consulten para que sepan un poquito más a profundidad del tema. Y bueno, pues ahí nos recomienda, ¿verdad? El maestro Cristian un canal, ¿no? Del matemático Grant Sanderson, ahí nos pone su canal. Y bueno, pues ahí nos dicen, pues si queremos despertar también esta inquietud y esta curiosidad por la matemática, bueno, pues nos ponen, ¿no? Ideas de combinatoria, cálculo, álgebra lineal, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, son las contribuciones que nos hacen de parte de los propios panelistas. Y bueno, me parece que ya no hay más preguntas o comentarios. No, me parece que ya no hay más comentarios al respecto. Y bueno, pues vamos a darle su reconocimiento al maestro. Voy a permitir compartirle su reconocimiento. Permítame tantito, voy a compartir. Mm, ay, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Un momentito en lo que la encuentro. Es este de aquí. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues con esta charla tan interesante y tan ilustrativa del doctor Encarnación, pues le otorgamos este reconocimiento al doctor Encarnación Salinas Hernández por haber impartido la conferencia Un nuevo camino para encontrar las sumas infinitas de los inversos de los números naturales de potencia par, en el marco de las actividades académicas de la primera edición del Día Internacional de las Matemáticas en la SCOM, realizada el 16 de marzo del 2021. Ciudad de México a 16 de marzo del 2021. La técnica al servicio de la patria. Firma y consello, el maestro en ciencias Andrés Ortigosa Campos, director. Muchísimas gracias, maestro Encarnación. Y bueno, pues ha sido todo un gusto contar con su presencia en esta charla. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno,